no teniéndolos en la dirigencia como el PAN, con Francisco Cabeza de Vaca, que tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada, porque hay otra cosa muy interesante. Cuando en México se investiga y se quiere sancionar, es persecución política. Pero si es Estados Unidos, no, entonces es justicia. En la época de Nixon, si no me equivoco, donde se dice que fue utilizado el sistema de justicia con carácter político. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos. Y esta misma fórmula la quieren emplear en México. Diputados tundieron a Leo y a panista retirado. Creo que una cosa es generar herramientas que protejan elecciones, pero otra muy diferente es que él desde el gobierno se quiera construir una herramienta para protegerse ante un escenario hipotético. Gracias, Leo. Pues yo creo que hay que dejar muy claro que existe una operación sistemática, visible y tangible del gobierno de Estados Unidos para intervenir México y América Latina. Ya ocurrió en Argentina, ya ocurrió en Bolivia, ya ocurrió en Honduras, que por cierto hay un gran escándalo ahora, y está ocurriendo en Colombia. Y hay que entender, la selectividad de Washington no es un tema de justicia, sino es un tema político. Hay un doble rasero. Por un lado dicen combatir el crimen organizado, combatir esta famosa lucha contra... Pero por otro lado el presidente Donald Trump exoneró al expresidente de Honduras, Juan Orlando, que estaba sentenciado a 45 años por el trasiego de 400 toneladas. Entonces, ¿realmente hay un combate o es un combate ideológico y político que estamos viendo que Estados Unidos ha tomado un papel de un país imperialista y ha querido ahora, no es la Operación Cóndor, sino es una Operación Cóndor remasterizada con el uso de las redes sociales y con el uso selectivo de la justicia? Porque resulta interesante ver cómo ahora Estados Unidos se quiere poner como el paladín de la justicia internacional y que ha hecho una serie de acciones ilegales, por supuesto, pero también inmorales. Entonces, creo que todo hay que ponerlo en su justa dimensión. Desde nuestra parte, quien sea culpable que enfrente la justicia, por supuesto que sí. Nadie que haya cometido un delito puede quedar en la impunidad, pero siempre respetando el debido proceso y nuestra soberanía, porque sí, lo que está en juego es nuestra soberanía. El presidente de Movimiento Ciudadano, por cierto, anunció en su Twitter que justo estaba en contra del intervencionismo, porque hay que decirlo también. Héctor Astudillo le quitaron la visa a anterior gobernador de Guerrero, ahora militante de Movimiento Ciudadano y coordinador territorial de Guerrero, y le quitaron su visa por una circunstancia política, por haber dicho que estaba en contra de los aranceles a materia que producía Guerrero. Entonces no hay que perder de vista esto, no es un tema de justicia, sino un tema político que está haciendo Estados Unidos. Yo veo mucho esfuerzo de parte del gobierno y de Morena por tratar de distraer del tema central. El tema central es muy sencillo, es una acusación de que el gobierno de Sinaloa, un gobernador en funciones, emanado de Morena, y funcionarios tienen un narcogobierno en Sinaloa. Esa es la acusación. Una opción era lo combato, la otra opción era les tiro un manto de impunidad. Y desgraciadamente el domingo, pues eso fue lo que hizo. Me pareció terrible el mensaje de la presidenta, lo lamento profundamente como mexicano, no como de un partido u otro, como mexicano, escuchar a la presidenta decir, es que hoy vienen por uno y mañana por otros, qué bueno que vengan por todos. No puedo creer que nadie diga, esto es lo que yo he insistido consistentemente. Aquí el nombre del juego se llama Intermedias de los Estados Unidos. Claro. Y por eso, la narrativa narcopolítica en México, para Estados Unidos y para Donald Trump, y para el grupo de Donald Trump, es un tema de política interna. Yo diría, 80% de política interna no tiene nada que ver con México, ni que realmente exista este narcoestado, aunque luego podemos analizar este tema. Y 20% condenar a México a ser un estado débil para las negociaciones del TEMEC. Yo no puedo creer que todos los analistas que ven este tema estén centrados nada más en la agenda que nos quiere marcar Estados Unidos y de repente, de la noche a la mañana, esto se volvió el tema central. Muy bien. Iraíz. Con independencia de lo que políticamente está pasando en Estados Unidos, al día de hoy hay un departamento de justicia que tiene investigaciones en un país que se ha caracterizado por hacer carpetas profundas. Estados Unidos no se va a aventar a hacer una acusación si no tuviera pruebas. Carpetas y sabemos, como la del expresidente de Honduras. Bueno, como pasó con el secretario de Seguridad también del gobierno del PAN y otros gobiernos. Tienen a narcotraficantes tras las rejas y pueden obtener información. Muy bien, Guillermo. Mi estimado Leo, yo sí creo que es una defensa de la soberanía y hay que ser muy ingenuos o muy crueles o traidores a la patria para confiar en la justicia estadounidense y ahora decir que Estados Unidos es el salvador de México y del mundo cuando hemos visto que es completamente lo contrario. Ahora Estados Unidos, en lugar de ser un factor de estabilidad global, es un factor de inestabilidad mundial, porque, justo coincido con lo que comenta mi compañera, hay elecciones intermedias y lo que están buscando es ganar las narrativas al interior. Les fue muy mal en Irán, por cierto, y ahora cambiaron esta palabra de terrorista por narcos, es su nueva bandera, pero realmente no combaten el narco. Qué casualidad, por ejemplo, hablando de eso, el cártel de los soles, el famoso cártel de los soles, que bombardeaban lanchas por todo el Caribe y de repente paró. Venezuela. En Venezuela paró, ¿por qué? Porque controlaron y lograron intervenir en Venezuela. Entonces no hay que ser ingenuos ni caer en eso. Y ahora, claro, por supuesto hay que combatir el crimen organizado. Claro, es una tarea del Estado mexicano y de todos los partidos políticos.
No agradecerles en público, como hizo Maínez en Veracruz, agradeciéndole públicamente al famoso Goyo. ¿Quién es Goyo? Es una persona que está en arraigo domiciliario por el delito de homicidio, y él públicamente en un evento en Veracruz le agradeció su apoyo. Y no teniéndolos en la dirigencia como el PAN, con Francisco Cabeza de Vaca, que tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada, porque hay otra cosa muy interesante. Cuando en México se investiga y se quiere sancionar, es persecución política. Pero si es Estados Unidos, no, entonces es justicia. Aquí lo único que vemos es un entreguismo claro, porque no hay una intención real de combate al crimen organizado, sino de cómo sacar del poder a los que fueron electos por el pueblo para llegar nosotros. La derecha en México siempre ha buscado el intervencionismo como única herramienta para poder llegar al poder. Pero ese no es el tema. El tema es por qué en México se permite que personas vinculadas con el crimen estén actuando, porque los señalamientos están ahí. No fue Estados Unidos el que hizo que hubiera una narcoelección en 2021 en Sinaloa. Y acorde a las leyes mexicanas, tenemos una ley de extradición. Pidieron la detención provisional. No es un ataque político, es un ataque jurídico, frontal, directo. Hablan, ¿soberanía? ¿Soberanía de quién? ¿Soberanía de Morena o qué? Yo no defiendo a Rocha. Vamos a hablar del sistema norteamericano. El propio caso del presidente Donald Trump, acusado, ya no hablemos de temas que tengan que ver con su vida privada, hasta de traición a la patria, hombre, por haber tomado el Capitolio de sus seguidores. Sí. Fue exonerado. Hablemos de la persecución que han hecho de exfuncionarios de la administración Biden y del propio Biden. Ahora, yo me voy un poquito más atrás en la historia. El sistema judicial que fue utilizado de los 50 a los 70, tú lo conoces, el caso Hoover, donde persiguió panteras negras y militantes de izquierda, quitándoles inclusive la libertad, y luego admitieron que había sido de uso tendencioso político. La guerra contra las 70s, en la época de Nixon, si no me equivoco, donde se dice que fue utilizado el sistema de justicia con carácter político. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos. Y esta misma fórmula la quieren emplear en México. Entonces, yo lo que digo es que aquí tenemos que aguantar hasta noviembre. No va a cambiar la tensión, pero va a disminuir la oleada. Porque a mí me parece, y no me parece, bueno, en Estados Unidos todo el mundo sabe que este es un tema. México está en la campaña de los republicanos en todos lados. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, países que decidieron atacar el tema de la intervención extranjera, democracias modernas como Francia, como Reino Unido, como los Estados Unidos, no hicieron una reforma constitucional para anular elecciones en caso de intervención extranjera. Lo que hicieron fue hacer campañas de ciberseguridad, campañas de desinformación, transparencia, evitar financiamiento del extranjero, pero no le apostaron a nulificar elecciones. No se trata sobre un gobernador sí o un gobernador no, se trata sobre la soberanía de este país. Insistimos, quien sea culpable que enfrente las consecuencias, quien haya cometido un delito que se enfrente a la justicia, pero que se respete a nuestro país, a nuestros sistemas. 2. Aquí dicen que, ¿por qué no hicimos esto, hicimos el otro? A ver, acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado de la República la creación de una comisión de verificación de la integridad de las candidaturas para tener información de la UIF, de la Comisión Nacional Bancaria, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, para poder tener certeza sobre la probidad de las y los posibles candidatos. Pero ¿qué hizo el PAN, el PRI y muchos ciudadanos? En contra. Porque no importa qué acción se haga para combatir el crimen organizado, no les interesa eso, hay que decirlo también, les interesa el tema político. Ahora resulta que vamos a confiar plenamente en un país que bombardea a otros países. Y en eso no estamos de acuerdo. Y también, algo que decir, nuestro movimiento y nuestro gobierno se sostiene con el pueblo. Lo hemos dicho siempre, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. A diferencia de la derecha, que siempre va al extranjero a buscar voceros, como ahora que acaban de venir una diputada nazi a apoyar al PAN, por cierto, y que siempre han buscado la injerencia, porque es la única herramienta con la que pueden ellos pensar que pueden llegar al poder. Los problemas en México se resuelven en México. Eso hay que tenerlo claro y eso siempre vamos a defender. Muy bien, comentario. Reitero, hay que centrar el debate. El debate es, o la preocupación principal es la inseguridad que ha generado el crimen organizado, que ha estado protegido por gobernantes corruptos, aliados con el narco, hoy señalados directamente, formalmente gobernadores de Sinaloa, en funciones de Morena y otros más. Ese es el tema central. Nunca en la historia de este país había pasado que acusaran a un gobernador en funciones. De ese tamaño es. Sí, sí. Nunca. No se está acusando a una persona nada más, sino a un sistema. Que México diga, yo lo voy a juzgar, pero de verdad, y que se acompañe en instancias internacionales y que veamos justicia en México. Seguramente no le va a encantar a Estados Unidos, pero entonces el gobierno de México tendrá cara para decir, yo investigué, yo sancioné. Tampoco lo veo probable, increíble. Tercer escenario, impunidad total. Y es la que estoy viendo y me da mucha tristeza y coraje escuchar a la presidenta de México, que es presidenta de todos, y a su líder moral y al partido en el gobierno, tirar un manto de impunidad y proteger políticamente. No solo a los de hoy, parece que están protegiendo también a los de mañana. En algo voy a coincidir A ver, con Damián. a ver. Que vayan al bote todos los que tienen vínculos con el narco. Adelante. Todos. Que vayan al bote todos. ¿Por qué la presidenta subió el tono? Porque era necesario.
los mismos norteamericanos dicen que nosotros somos un rehén necesario y que hay que mantenernos en una crisis controlada. Y la crisis está generada desde los Estados Unidos. Yo no puedo creer que los políticos mexicanos de oposición no lo entiendan. Me parece que lo entienden y que juegan su parte. Y su parte es ayudar a construir esa narrativa. Segundo, la razón de la carta de AMLO. Tú lo dijiste, busqué el video alguna vez, que Donald Trump le tenía respeto a AMLO. Sí. Y él lo ha dicho. Le tiene respeto a AMLO no solamente porque era un líder, lo considera un líder fuerte, es un líder fuerte, pero además por su conexión con las masas. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Como cuando dice la presidenta, no somos piñata de nadie, es no utilicen a México como un elemento electoral de sus problemas internos. No lo vamos a permitir. Y el tema del ataque al crimen nos encargaremos nosotros. Lo ha dicho y lo ha reiterado la presidenta. Si piden que sea un gobernador, con esto termino, de otro partido que no sea el de nosotros, vamos a decir lo mismo. México se encarga de México. Por eso digo, dejemos el análisis parroquial y hagamos un análisis geopolítico. Bueno. Claro, lo que dijeron es cierto, hay que tener 2 dedos en la frente para entender, no hay que ser un experto en geopolítica. Lo que están haciendo es un manual de desestabilización, es lo que están ejerciendo en este momento. Se sorprende Damián, expresidente del PAN, dice, nunca había pasado en la historia que pidieran a un gobernador en activo su extradición, su detención por vínculos con el crimen organizado. Cuando ya alguien me dio la razón, alguien de Sinaloa me dijo, es cierto lo que dijiste, todos en Sinaloa saben que ha habido gobernadores ligados al narcotráfico, pero ya no lo digo yo, lo dije, había un tal Maloba, Mario López, no sé cómo se llama, Maloba le dicen, del PAN, gobernador de Sinaloa, contrató a un narcotraficante como su secretario de seguridad. Maru Campos, en este momento, su subsecretario de seguridad, tiene ligas con el cártel de Sinaloa. Todo está en la internet, en la historia. La gente de Chihuahua lo sabe. Y para rematar, le dice el diputado Guillermo, el de Morena, le dice a estos hipócritas, tenemos a Francisco García Cabeza de Vaca, que es inocente o culpable, pues se tiene que juzgar, pero el señor se fue a Estados Unidos y como dicen aquí, estos hipócritas no lo tocan. Cuando en México se actúa contra un narcotraficante del PAN o del PRI, es persecución política. Acuérdate de Ricardo Anaya, se fue. Pero cuando Estados Unidos investiga a alguien de Morena, es aplicación de la justicia. Como aquí le acaba de dar clases de historia a la diputada, les dice, dicho por ellos mismos, han utilizado la justicia con fines políticos desde hace décadas, y se lo dijo en su carota Leo, que le gusta dar clases de justicia estadounidense, habla de democracia en América, de Alexis de Tocqueville, le gusta mucho Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no le dice eso a su auditorio? No, dice que Morena es malo y que al PRI y al PAN, todos sus delincuentes se les da presunción de inocencia. Por eso digo que los dejaron en ridículo. Dime qué piensas.